Bienvenidos de nuevo al canal de Profe Yair T. Hoy vamos a hablar sobre el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras aplica para solucionar triángulos rectángulos, que son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. El teorema de Pitágoras surgió al tener un triángulo rectángulo en el cual sobre cada uno de sus lados se dibujaba un cuadrado. Se notó que el cuadrado más grande tenía la misma área que la suma de las áreas de los otros dos cuadrados. Vamos a ver. Si tenemos un triángulo rectángulo con medidas 3, 4 y 5, vemos que el lado más largo mide 5 centímetros o 5 metros, o 5 unidades en este caso. Ese lado, como es el más largo y es el que se encuentra enfrente del ángulo recto, se conoce como hipotenusa. Se simboliza con la letra H. Los otros dos lados que conforman el ángulo recto se conocen como catetos. Vamos a llamar en este caso cateto 1 al 4 y cateto 2 al 3. El teorema de Pitágoras nos dice que el área del cuadrado más grande es igual a la suma de las áreas de los otros dos cuadrados. Vamos a mirar entonces. Como sabemos, el área de un cuadrado es lado por lado, es decir, en este caso sería 5 al cuadrado, que nos da 25. El área del cuadrado del lado 3 nos daría 3 al cuadrado, que es igual a 9. Y el área del cuadrado cuyo lado mide 4 sería 4 al cuadrado, que es igual a 16. De acuerdo al teorema de Pitágoras, la suma de estas dos áreas, del área del cuadrado de 3 y del área del cuadrado de 4, debe ser igual a 25. Entonces vemos que el área del cuadrado más grande debe ser igual a la suma de las otras dos áreas. Tenemos que 9 más 16 efectivamente nos da 25. De ahí salió el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, nos indican, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, es decir, el lado más largo al cuadrado, es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Esta es la fórmula general del teorema de Pitágoras. Ahora vamos a ver un ejemplo en donde apliquemos el teorema de Pitágoras. Si tenemos este triángulo rectángulo en donde dos de sus lados miden 12 y 5 y el lado que no conocemos es la hipotenusa, tenemos que hallar cuánto vale la hipotenusa utilizando el teorema de Pitágoras, que como vimos anteriormente es hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Ahora, ¿cómo sabemos que este lado es la hipotenusa y no es un cateto? Porque está enfrente del ángulo recto o porque evidentemente es el lado más largo. El ángulo recto lo reconocemos gráficamente al ver que su ángulo forma una especie de L mayúscula. Ese es el ángulo que mide exactamente 90 grados. Vamos a reemplazar entonces los valores conocidos en el teorema de Pitágoras. Tenemos que, podemos llamar a este cateto 1 o cateto 2. Para este caso es indiferente, entonces vamos a llamarlo cateto 1 y a 2 se lo vamos a llamar cateto 2. Reemplazamos entonces en la ecuación. Hipotenusa al cuadrado, que no la conocemos, es igual a cateto 1 al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado, más cateto 2 al cuadrado, es decir, 12 al cuadrado. Y aquí tenemos que 5 al cuadrado nos da 25, más 12 al cuadrado, que es 144. Hipotenusa al cuadrado, entonces sería la suma de 25 más 144, que nos daría 169. Acá tenemos el valor de la hipotenusa al cuadrado, pero necesitamos hallar el valor de la hipotenusa. Por lo tanto, este cuadrado se lo quitamos y pasaría con la operación contraria, que es la radicación. Sería hipotenusa es igual a raíz cuadrada de 169. Recordemos entonces que en las ecuaciones la operación contraria de la potenciación es la radicación. Y en este caso la raíz cuadrada de 169 tenemos que es 13.
Por lo tanto, nuestra hipotenusa para este triángulo rectángulo vale 13. Espero que haya quedado claro de dónde surgió el teorema de Pitágoras y cómo es su utilización. Más adelante veremos ejemplos en donde no conozcamos un cateto, pero sí conozcamos la hipotenusa y el otro cateto. Para estos el procedimiento es igual, la diferencia es que habría que despejar el cateto para poder hallarlo, mientras que en este caso la hipotenusa la tenemos despejada desde el teorema de Pitágoras. Espero que esté muy bien, cualquier duda o comentario, por favor no olviden dejarlo. Chao.